Los grandes éxitos merecen ser vistos por las nuevas generaciones, por lo que en numerosas ocasiones, historias del ayer han vuelto a la vida con nuevos elencos y un argumento actualizado para deleitar a un público ávido de disfrutar los remakes de telenovela. Emblema mundial de la telenovela mexicana es sin duda Los ricos también lloran, proyectada por primera vez en 1979 bajo la producción de Valentín Pimstein, con la historia original de Inés Rodena y adaptada por María Saratini y Carlos Romero. La telenovela que le dio la vuelta al mundo una y otra vez y con el poder, dicen, de paralizar guerras en el extranjero. La historia de Mariana, Verónica Castro, una desafortunada joven que pierde a su padre y llega a la capital con una caja de cartón, y la ignorancia e ingenuidad a cuestas. La trama que comenzó a las 6 de la tarde, pero que pronto encontró la forma de subir al horario estelar de las 9 de la noche para enfrentar la huelga más sonada de la época y ver cambiar de un episodio a otro a gran parte del elenco, sin que esto tuviera mayor impacto en el éxito avasallador que había logrado con su público. Fue tal el éxito que la historia que termina con la unión de Mariana y Luis Alberto, Rogelio Guerra, luego de vencer las dificultades creadas por Esther, Rocío Banquels, quien pierde la vida tras sus intrigas, hubo de ser corregida y aumentada con más trama, más lágrimas y más sufrimientos para la ojiverde que se vuelve loca luego de un desencuentro con el celoso de su flamante marido y con ello la pérdida de su pequeño recién nacido. La ahora encumbrada mujer pasó los mejores años de su vida buscando a su vástago infructuosamente, hasta que el destino se lo pone enfrente convertido en un vendedor de lotería. Era Beto, Guillermo Capetillo, aquel que todos creen es su amante, pero que en verdad era el hijo perdido que finalmente logra reunir su abnegada madre con la familia Salvatierra luego de una persecución por las estaciones de ferrocarril y evitar que éste se perdiera para siempre de su estirpe. Tuvieron que pasar 16 años para que esta historia reviviera en manos de la reina de las telenovelas del momento, Thalía, que con esta historia formaba la famosa trilogía de estelares que la hicieron popular en el mundo entero. Nos referimos, claro, a María, la del barrio, aquella que a mucha honra y con coronita de trapo llegó del botadero para transformarse en la mujer de Luis Fernando de la Vega, Fernando Colunga, y ser el alma de la familia que se desmorona por diversas circunstancias. A María le tocó sufrir la locura de Soraya y Tati Cantoral, que siempre estuvo obsesionada con Luis Fernando y ni la muerte logró detenerla, puesto que años después regresó para atormentar a Nandito, Osvaldo Benavides, el hijo de María, para utilizarlo como un guiñapo y así vengarse de la marginal pepenadora. María, a diferencia de su antecesora, venía de la pobreza extrema y de quedar huérfana de su madrina Casilda, Aurora Molina. La sensual María logró la felicidad junto al galán de telenovelas en Regia Dama de Sociedad, por la que los años no pasaron. El mismo rostro en tres mujeres distintas pero llevadas a la pantalla por la misma protagonista. Esas son las trillizas que Lucero encarnó en Lazos de Amor a mediados de la década de los 90. Un reto técnico contrarreloj. Una serie de matices histriónicos que hicieran diferentes a María Guadalupe, María Paula y María Fernanda, que fueron separadas por el destino luego de un accidente cuando eran apenas unas niñas. María Guadalupe quedó lejos de sus otras dos hermanas, a cargo de Ana, Mati Huitrón, una mujer que lamenta la pérdida de una hija y ve en la desprotegida chiquilla la oportunidad para realizarse como madre. La maldad de María Paula es manifiesta. Y finalmente la más introvertida de las tres, que perdió la vista a causa del accidente y debe enfrentar sus miedos personales para encajar en la sociedad y sacar la casta de la familia. Al pasar de los años, la búsqueda que hace doña Mercedes, Marga López, de su nieta faltante y un juego donde el llamado de la sangre hace lo suyo, logra reunir a las trillizas entre encuentros y desencuentros. Prácticamente 20 años después, la creación de Jorge Lozano Soriano cobró vida nuevamente en Tres veces Ana, producida por Angel Nesma Medina en una versión de 102 episodios, donde Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura fueron llevadas a la pantalla por Angelique Boyer. Los talentos de la primera fueron encaminados a la acrobacia, la maldad de la segunda fue deleznable y la ceguera de la tercera fue sustituida por la pérdida de una pierna a raíz del accidente que las separó.
El papel de su protagonista, Sebastián Rulli, cobró una relevancia notable. Confundido por una amnesia a causa de un terrible hecho, el personaje casado con la mala de las trillizas en el pasado se enamora de la buena, de Ana Lucía, confrontando su propia existencia entre dos mujeres idénticas pero distintas. Su éxito en un momento determinado sugirió una nueva versión que se convirtió en un reto a vencer para agradar a los nuevos públicos y a los fans del Hueso Colorado de un género en constante movimiento. Famosas en la década de los 80 fueron historias que dejaron en el público un gran recuerdo y huella imborrable. Años después, los expertos retomaron esas entrañables experiencias y las transformaron para verlas renacer gracias a los remakes de telenovela. La rebeldía de Lucero Sandoval, Adela Noriega, en Dulce Desafío, rompió todos los esquemas. La joven atormentada por un padre que no le hace caso, a la cual siempre le hizo falta su madre y que encuentra el amor en el colegio donde se ve obligada a permanecer internada, fueron determinantes para darle juego a esta historia, producida por Julissa y Eugenio Cobo más tarde. Lucero ve en todas las figuras de autoridad la rivalidad que sostiene con su padre y Luis Mancera. Sergio Kleiner, el director del colegio, no es la excepción. Constantes enfrentamientos e indisciplina caracterizan esta relación hasta la aparición de Enrique Toledo, Eduardo Yáñez, que como psicólogo tiene la misión de ayudar y orientar a las jóvenes, sin imaginar que la relación hostil en un inicio entre él y Lucero será luego el amor más emocionante y desafiante de sus vidas. Inolvidable la llegada de Enrique al templo donde Lucero se casaría, hecho que el psicólogo evita y se escapa junto a la novia a conquistar el mundo en una motocicleta. Fue 12 años después, en el 2000, que Roberto Gómez Fernández hace de Locura de Amor un éxito juvenil del momento donde Natalia, Adriana Nieto, se topa con Enrique Gallardo, Juan Soler, en un colegio comandado ahora por una mujer, Clemencia Castañón, Rosa María Bianchi, cuya corrupción es indiscutible. Se trataron temas como el alcoholismo de Carmen, Adamari López, la invalidez de Lucinda, Francesca Guillén, después de un accidente automovilístico, e incluso la pobreza en que vive Mirta, Annalise Rivera. Rumbo al final de la trama, la versión de Gómez Fernández fue noticia al sustituir a la protagonista por Irán Castillo, quien terminó la trama del momento. El camino a la fama de una diseñadora como Daniela Lorente, María Sorté, se veía abruptamente coartado en Mi Segunda Madre, al descubrir la bigamia del cínico Alberto, Fernando Shanguerotti, que es condenado a prisión por muchos años. Daniela se levanta de sus cenizas y conoce a Juan Antonio, Enrique Novi, que ha perdido al amor de su vida por una enfermedad y se ha quedado a cargo de su pequeña hija Mónica, que odia a cualquier mujer que pretende acercarse a su padre. Tal es el caso de la oportunista Irene, Alejandra Maldonado. Sin embargo, con Daniela las cosas son distintas. Su carisma, sencillez y ternura logran ganarse el lastimado corazón de la pequeña y se convierte en su segunda madre. La novedosa historia que trata el tema de la violación que sufre Daniela o el aborto al cual se ve sometida Mónica, Daniela Castro, por presiones de Alberto, cuya homosexualidad apenas se deja ver, se convierte en una telenovela de culto de la década de los 80, donde se conjuntó la visión de Juan Osorio y la reunión de un elenco indiscutible que hicieron del original de Eric Bond una telenovela que salió del país para ser apreciada en países lejanos como Rusia, donde Daniela fue toda una celebridad. Años después, Ignacio Sada retoma el éxito de su antecesora para dar vida a Por Siempre Mi Amor, con Susana González y Guy Ecker como protagonistas. En esta versión, Isabel es una diseñadora de interiores que vive constantes desilusiones al lado de Fernando, Héctor Suárez Gómez, que la está defraudando. El rompimiento del matrimonio lo lleva a prisión para pagar por los delitos realizados contra el patrimonio de Isabel, que conoce a Arturo, que ha quedado en la orfandad junto a su hija Aranza y a Mercedes Sonia, prima de la fallecida madre de Aranza, y que se propone conquistar a Arturo para gozar del dinero y, por supuesto, del amor de ese hombre. Finalmente destaca Amor en Silencio, que causó furor en 1988 bajo la batuta de Carla Estrada. Una trama dividida en dos etapas gracias a la desgracia, el dolor y la muerte. Marisela, Erika Buenfil
y Fernando, Arturo Peniche, ven escapar de entre sus manos no solo su sueño de amor, sino su vida también a manos de Mercedes, Margarita Sanz, la esquizofrénica hermana de Fernando, que en un arranque de celos los mata en plena boda. Ana, la hija de ese matrimonio, es personificada por la misma Erika Buenfil al paso de los años. 27 años después, Carlos Moreno Laguillo retoma este éxito internacional para llevarlo a la pantalla bajo el título de A que no me dejas, ahora protagonizada por Camila Sodi y Osvaldo Benavides. La tragedia se repitió nuevamente personificada ahora por Julieta, Alejandra Barros, que de igual forma atenta certeramente contra su hermano y cuñada en plena boda, dejando a la inocente Valentina huérfana de padres para convertirse luego en el objetivo de venganza de la enferma Julieta, que a diferencia de la otra versión pierde la vida abrazada por el mar. El paso del tiempo hizo de ciertas telenovelas grandes mitos que en la actualidad requieren ser contadas de diferentes formas, con otros elencos y distintas narrativas. Los remakes de telenovela han permitido desempolvar grandes éxitos y revivir sus esencias. Legendarias telenovelas del género rosa han cautivado al público obligándose a recrearse años después en nuevas versiones que las nuevas generaciones vuelven sus favoritas. Son los remakes de telenovela. Concebida del original de Delia Fiallo en otros países, inundó la televisión mexicana en una novedosa propuesta adaptada por Liliana Wood y producida por Carla Estrada. Nos referimos a El privilegio de amar. El reencuentro de Cristina, Adela Noriega, con su madre Luciana, Elena Rojo, que años atrás la abandonó y que en la actualidad el mundo de la moda y el glamour se encargan de poner frente a frente, cuando la primera busca trabajo de modelo en la importante empresa de Luciana que lleva a cuestas el dolor de haberse separado de su hija, gracias a la crueldad de Ana Joaquina, Marga López y el desamor al ser abandonada por Juan de la Cruz, César Évora, que desconoce que tiene una hija. Años después, la trama renació en manos de Salvador Mejía, que le permitió a María Desamparada, Maite Perroni, encarnar a una jovencita llena de ilusiones e ingenuidad que se topa con la realidad del mundo. Por un lado, el amor de Max, William Levy, y el rechazo de Victoria, Victoria Rufo, su propia madre sin saberlo. Todo esto en Triunfo del Amor. Victoria es en esta versión la dueña de una importante casa de modas que alberga la esperanza para María, una joven que se propone llegar a ser una conocida modelo, sin imaginar que es su propia madre la que le pone los obstáculos. Daniela Romo se hace presente para utilizar a María como instrumento de venganza en contra de la conocida empresaria de modas por haber osado enamorar a su hijo Juan Pablo. Diego Olivera, que desde joven debió dedicarse en cuerpo y alma a la vida sacerdotal. En torno a una herencia se tejieron los enredos e intrigas de Rafaela, María Rubio, en contra de una pobre chiquilla ignorante que fue engañada para hacerles la vida de cuadritos a los Zubizarreta. La joven además estaba jorobada y era encarnada por Ofelia Medina en Rina. La vendedora de flores es obligada por don Leopoldo, Carlos Ancira, a casarse con él y heredar a la muerte de este una gran fortuna, lo cual a la humilde florista le viene como anillo al dedo debido a su precaria situación, y así es como sucede. Tan pronto contrae matrimonio, enviuda. Pasaron 15 años para que Thalía encarnara a María Mercedes y que las nuevas generaciones apreciaran el infortunio de heredar a Santiago, Fernando Changuerotti, y ganarse como enemiga a Malvina del Olmo, Laura Zapata, la ambiciosa tía del magnate que cree lo heredará todo a la muerte de su amargado sobrino. Sin embargo, Meche se enamora de Jorge Luis, Arturo Peniche, el hijo manipulado por Malvina que intentará despojarla de la fortuna, pero que por el contrario terminará rendido a los encantos y amor sincero de la ingenua chiquilla de vecindad. De la pluma original de Delia González, Fernanda Villeli y Marisa Garrido, nos relatan la vida de Valeria, Angélica María y Gianna, Silvia Pasquel, dos italianas que llegan a la Ciudad de México, donde encontrarán el amor en Muchacha italiana viene a casarse. Extraviadas en este país, Valeria tiene acceso a una carta de Hilda, mujer que se suicida por desamor y que culpa de su desgracia a Juan Francisco, Ricardo Blume.
La italiana presiona al galán para que éste le ayude con su hermana que ha caído enferma y termina trabajando en su casa sin imaginar que ahí encontrará el amor de su vida, luego de interminables desencuentros con el recto y frío Juan Francisco. La historia que nos fue contada en blanco y negro a principios de la década de los 70 renació en 2014 ahora bajo la producción de Pedro Damián, que llevó como protagonistas a Livia Brito y José Ron. Fiorella y su hermana llegan a México buscando a Vittorio, Enrique Rocha, pensando que es un hombre joven cuando en realidad es un hombre maduro, que por miedo al rechazo engaña a Fiorella y le miente sobre su edad. No obstante a su llegada, las extranjeras se pierden y Fiorella acaba inmersa en el mundo de Pedro, José Ron, que poco a poco se va enamorando de la bella joven que se enfrenta al nido de arpías que hay hacia el interior de la familia Ángeles, unidos por la lectura de un testamento que solo Eloísa y Cela Vega decidirá cuándo debe leerse. Un clásico rosa del melodrama casero es el protagonizado por Silvia Derbez en 1966 de la pluma de Yolanda Vargas Dulce, María Isabel, la atormentada indígena que se convierte en madre de la hija de su mejor amiga que muere luego del parto y que sufre interminables humillaciones hasta llegar a la vida de Ricardo Mendiola, Raúl Ramírez, que primero la tiene como parte de la servidumbre para luego declararle su amor y hacer de ella una dama de sociedad. 30 años después, el clásico cobró vida con el toque de Carla Estrada en Colores y Ornatos Huicholes, encarnada por Adela Noriega, que recreó fielmente la idea original de la autora. A su lado, Fernando Carrillo, un genio de la industria automotriz, unió su vida a la de la mujer que debe renunciar a su hija cuando el despiadado Félix, Jorge Vargas, la reclama como su legítimo abuelo. Auténticos clásicos que han demostrado en sus versiones recientes que el lenguaje del amor es universal y que no cambia con el tiempo. Muy pronto más, remakes de telenovela. Uno de los públicos más exigentes es sin duda alguna el infantil. Hay títulos dentro de la telenovela para niños que causaron especial impacto en sus espectadores y que marcaron su infancia al lado de personajes memorables. Nuevas generaciones tuvieron su oportunidad y se engancharon con lo que hoy forma parte de sus recuerdos. Son los remakes de telenovela. La siempre recordada Mundo de Juguete fue una de las telenovelas infantiles de la que más hablan los adultos de hoy, al hacer remembranza de sus programas favoritos en la niñez. La trama donde la pequeña Cristina, Graciela Mauri, es un diablillo lleno de bondad y ternura, conquistó los corazones de chicos y grandes desde 1974 a 1977, convirtiéndose además en una de las telenovelas más extensas de la historia. La pequeña, que está internada en un colegio para monjas, comienza a hacer de las suyas cuando su padre Mariano regresa al país con el único fin de convivir con su pequeña hija, a la que ha descuidado por mucho tiempo. La inseparable tía Mercedes, Irane Ori, es como una madre para la niña, quien le solapa todas sus ocurrencias y le apoya en cuanto plan se le ocurre para ver feliz a su padre con una mujer que sí valga la pena y lo quiere en verdad. Después de 25 años en Carita de Ángel, las nuevas generaciones conocieron a Dulce María, Daniela Aedo, una hermosa pequeñita que de igual forma sufre la pérdida de su madre y el distanciamiento de su padre Luciano, Miguel de León, que luego de vivir su duelo regresa por su hija, a quien tiene que aprender a conocer poco a poco y sobre todo a tenerle paciencia, pues la inquieta chiquitina sabe meterse en los líos más inverosímiles que pueda uno imaginarse. En lugar de su nana, como es la primera versión, la traviesa Dulce María platicaba con su mamá Angélica, Marisol Santa Cruz, gracias a su imaginación, y tenía el respaldo de la inconfundible tía Pelucas, llevada a la pantalla por Nora Salinas. El salón de clases se volvió el centro del universo en Carrusel, la entrañable historia donde la maestra Jimena, Gabriela Rivero, se vuelve en el ángel guardián de sus pequeños alumnos, a los que llega a amar como sus hijos propios. Para la maestra es su primera experiencia frente a un grupo y se enfrenta a problemas que no se hubiera imaginado jamás. Se involucra en la vida de cada uno de sus pupilos en problemas y se vuelve un eje rector en la vida de cada uno de ellos. Tan solo una década y media después, la maestra Lupita, Andrea Legarreta, era el nuevo rostro de la maestra ideal, que a diferencia de su antecesora, sí encuentra el amor en Emiliano, Eduardo Capetillo, y tras numerosas vicisitudes, logra realizar su amor en ¡Vivan los niños!
La nueva versión fue el semillero de los talentos de hoy, entre ellos Estrella, Dana Paola o Marisol, Daniela Edo, y vivieron aventuras fantásticas como conocer a un amiguito extraterrestre o enfrentar a un malvado científico que encoge a los niños y hasta un enfrentamiento con un león de verdad. Iniciaba la década de los 80 cuando Isabel, Lucero, se ganaba al público infantil convertida en Chispita, una niña separada de su madre y criada en un orfanatorio hasta que Alejandro de la Mora, Enrique Elizalde, decide adoptarla para darle una amiga a su hija Lili, Uzi Velasco, el gran tormento para la pequeña Chispita que padece los celos de su ahora hermana mientras emprende la búsqueda de su madre. Era 1996 cuando Daniela Luján protagoniza Luz Clarita y bajo la misma consigna de encontrar a su madre es rescatada por Mariano de la Fuente, César Évora, quien la lleva a su casa para ser hermana de Mariela, Jimena Sariñana. La chispa de Luz Clarita que poco a poco se gana a propios y extraños, menos a Mariela, que constantemente la involucra en problemas para quedar en desagrado frente a Mariano, sin conseguir su objetivo, ya que la nobleza de Luz es impresionante, además de estar protegida por su hada Dana, Lisa Echeverría. Y finalmente, otra de las grandes infantiles que ha sido revivida gracias a las nuevas versiones es El abuelo y yo, producida por Pedro Damián en 1992, con Gael García, Ludvika Paleta y Jorge Martínez de Hoyos en el papel estelar. El abuelo solitario que vive una pena en silencio y al cual llega el inquieto Daniel, un niño huérfano que se gana el amor del refunfuñón anciano, que resulta ser su abuelo real y con quien se queda rumbo al final de la historia cuando es separado de Alejandra, su primer amor. El consolidado actor Ignacio López Tarso encarnaría al abuelo entrañable en De pocas pulgas, nueva versión realizada en el año 2003 junto a Danilo, Santiago Mirabén y Alejandra, Natasha Dupeirón, con quien viven un sinnúmero de aventuras que sacan al abuelo de su depresión para encontrar nuevamente el amor al lado de Inés, María Victoria. Hoy son leyenda las nuevas versiones y sus pioneras. Cada una conserva una magia especial, un elenco único y un mensaje que marcó a quienes las disfrutaron en su tiempo. Hoy aguardan seguir siendo inspiradoras de nuevas generaciones y, ¿por qué no?, de transformarse en otro remake de telenovela. Son verdaderos casos de éxito. El argumento llegó para quedarse. Son telenovelas que se han repuesto una y otra vez, logrando colocarse como las favoritas a tal grado de no reinventarse una vez. Por el contrario, son retos que sus productores han tomado en las manos para conquistar la pantalla. La mujer que fue inculpada por un crimen años atrás regresó con hambre de venganza y el deseo más puro de recuperar a sus hijos en Vivir un poco. Angélica Aragón interpretó a Andrea, la madre atormentada por no ser nadie en la vida de sus pequeños, a quienes les hicieron creer que ella había muerto. Una lucha por recuperar la confianza de todos y demostrar que ella es inocente. La culpable resultó ser Alfonsina, Nuria Bajes, quien por celos se deshizo de una mujer. En 1996, una nueva versión quiso recordarnos aquel clásico de la televisión. Era Para toda la vida, con Ofelia Medina, que como Elena busca la reivindicación en la familia Valdemoros, donde Fernando, Ezequiel Abandero, ha ocultado el verdadero paradero de la madre de sus hijos. La telenovela terminó de forma muy distinta a su original, por la salida intempestiva de su protagonista. En 2005, La madrastra tocó los cuernos de la luna y volvió a ser éxito. La historia donde María, Victoria Rufo, debió esperar años en prisión para descubrir que Demetrio, Guillermo García Cantú, había matado por ocultar el secreto de su verdadera naturaleza. El derecho de nacer es un clásico de la televisión. Autoría de Félix Beca Ignet, fue presentado por primera vez en televisión durante el año de 1966, con María Rivas como protagonista y Enrique Elizalde en el papel de Alberto Limonta. La trágica trama en que Alberto es separado de su madre al nacer, por órdenes del intransigente padre de María Elena, se repetiría en 1981 con Verónica Castro y Humberto Zurita como el hijo que logra reunirse con los suyos en la edad adulta. Y finalmente fue en 2001 que Carlos Sotomayor retomó la idea en la época actual y hacer el macabro juego de la separación con Kay del Castillo y Mike Viallo como Albertico.
En 1977, la trama épica de piratas y un amor arrebatado renació con Angélica María, Martín Cortés, Susana Dos Amantes y Fernando Allende para finalmente en 1993 reinventarse con una superproducción a cargo de José Rendón, donde Edith González, Ana Colchero, Ariel López Padilla y Eduardo Palomo despuntaron creando al Juan del Diablo más mítico de las versiones hechas en pantalla de este clásico del melodrama casero. Y finalmente, La Mentira, historia que se desarrolla en las Amazonas, lugar al que acude Demetrio, Enrique Elizalde, para encontrarse que su hermano ha muerto por culpa de una mujer de la que solo sabe que su nombre empieza con la letra B, situación que debe descifrar al toparse con Verónica, Julissa y Virginia, Fanny Cano, para descubrir a la verdadera malvada. En 1982, El amor nunca muere tomó la anécdota principal con algunas variaciones del parentesco. Christian Bach encarnó a Regina y Silvia Pasquel a Débora, de entre las que Juan José, Frank Moro, debió buscar para encontrar a la responsable de la manipulación del homicidio de su primo. Fue en 1998 que Kay del Castillo y Carla Álvarez representaron a cabalidad el original de casi 35 años atrás, donde Guy Ecker encarnó al viril Demetrio, que se enamora de Verónica a pesar de creer que es ella la causante del suicidio de su medio hermano. Un éxito total la producción de Carlos Sotomayor en esta versión, para dar paso finalmente a Cuando me enamoro, donde Silvia Navarro como Renata tuvo que demostrarle a Jerónimo, Juan Soler, que ella era inocente y en cambio Roberta, Jessica Koch, se pasó la telenovela tratando de lavarse las manos e inculpando a su propia hermana. Simplemente increíble. El paso del tiempo no destruye la vigencia de las historias de amor que nos son contadas en grandes éxitos de las telenovelas del ayer. Los remakes son la prueba más clara de que el amor no conoce de tiempo y espacio y que la magia está en el cómo se nos es contado. ¿Por qué se han optado en muchos casos por el camino del remake? Las nuevas versiones cambian sustancialmente las tramas del ayer, nos cuentan sus esencias en otro tiempo, con otro lenguaje, con más recursos y menos censura. Hoy, más historias inmersas en el remake de telenovela. Eran leyenda, la pareja de Lucía Méndez y Andrés García era una bomba en pantalla en Tú o Nadie, aquella trama que en 1985 nos mostraba el cómo Raquel Samaniego se involucraba con los hermanos Lombardo, Antonio y Maximiliano, Salvador Pineda. El ser la manzana de la discordia, víctima de un engaño producto de la ambición, se revivió en Acapulco, Cuerpo y Alma, donde el malvado Marcelo, Guillermo García Cantú, obliga a Lorena, Patricia Manterola, a seguirle el juego y así no ser descubierta y mandada a la cárcel por impostora ante David, Saúl Lizazo. Y en Sortilegio, esa desconfianza y celos se volvieron un amor apasionado entre María José, Jacqueline Bracamontes y Alejandro, William Levy, que tras enfrentar el odio que le profesa Bruno, David Cepeda, logra ser feliz con su esposa, siendo esto posible solamente con la muerte de su odiado medio hermano. La tía Evangelina, Diana Bracho, que le arruinó la vida a Cecilia, Daniela Castro en Cadenas de Amargura, incluso matándole al primer novio y ocultándole el testamento para así no darle lo que le pertenece. Regresó con la personificación hecha por Leticia Calderón de Carlota de los Monteros, que en Psicópata sin control atentó contra quienes pudo en nombre del amor. Su último intento por acabar con la mismísima Paloma, Alison Loss, su sobrina, le costó la vida. La caída de la familia Landeros en Valeria y Maximiliano era comentada en todos lados. La fuerza de Valeria, Leticia Calderón, para sacarlos adelante y asumir que el hombre que amaba en realidad quería a su hermana, hecho al que tuvo que hacerse a la idea, fueron los pilares de esta historia. En el camino, Maximiliano, Juan Ferrara, logró interesarse en la joven en desgracia y tras muchos enfrentamientos por sus caracteres tan diversos, lograron permanecer juntos ante la adversidad. Años después, Heridas de Amor expuso la misma anécdota, llevando a Jacqueline Bracamontes y Gallecker como protagonistas en la trama y donde Berta, Diana Bracho, es la malvada tía de Miranda, a quien odia por su parecido con su hermana, a la que le atribuye haberle quitado el amor de su vida en el ayer.
Elena Rojo protagonizaba La Venganza en 1977, sin imaginar que su historia se reharía diversas ocasiones en la pantalla chica. María es una campesina que vive con su abuelo en una choza. Se enamora de Javier Narváez, Enrique Lizalde, que es piloto y que solo la enamora para darles una lección a los suyos, para luego abandonarla embarazada. En 1994, Thalía haría de Marimar la costeñita más inolvidable de la pantalla que, al igual que su antecesora, descubre que es hija de un importante millonario, encarnado por Miguel Palmer, y quien se da a la tarea de refinarla antes de morir. Fue en el 2013 que Maricruz, convertida en Alejandra Olivares en Corazón Indomable, regresa hecha una fiera para vengarse de Octavio, Daniel Arenas, ese hombre que tanto daño le hizo y al que tanto amó. La eterna lucha entre dos familias al estilo de Romeo y Julieta se vivió intensamente en Pasión y Poder, en el año de 1988, en que los Gómez y los Montenegro se dan hasta con la maceta en los altos niveles empresariales. Años después, Mundo de Fieras recogió la anécdota con la variante de que los oponentes familiares resultan ser mellizos, ambos encarnados por César Évora y casados con la dulce Regina, Laura Flores, y la desequilibrada Jocelyn, Edith González. En 2015, una nueva versión con Susana González, Fernando Colunga, Jorge Salinas y Marlene Favela revivieron este clásico de la televisión, donde la riqueza es el eje del coraje, la venganza y la ambición de sus protagonistas, que buscan reconciliarse con un pasado inconcluso. Una avalancha de éxitos tras éxitos. Quizá algunas versiones no corrieron con la misma suerte que sus antecesoras. Otras, en cambio, cuentan airosas haber superado con creces el difícil reto de ser concebidas como un remake de telenovela. Una nueva visión ha hecho de los remakes de telenovela historias diferentes, basando sus nuevas versiones en la fusión de grandes éxitos del ayer, logrando con ello la creación de nuevos productos dignos de ser contados. Amor de Barrio es el resultado de la fusión de dos grandes clásicos telenoveleros de la década de los 70. Bajo la producción de Roberto Hernández, esta singular historia narra las vidas de Paloma, Renata Notni y Laura, Alejandra García, unidas por el folclore y la rudeza de uno de los tantos barrios de la Ciudad de México. Ambas crecieron juntas y hoy encuentran el amor de manera fantástica. Paloma está por terminar sus estudios como abogada y se topa con Daniel, Mane de la Parra, joven doctor que vive bajo el yugo de su madre Catalina, Marisol del Olmo, que intenta manipular todas sus acciones. Laura, por su lado, enfrenta una realidad distinta, la del alcoholismo de su madre Rosa, Montserrat Marañón, y el celo a veces enfermizo de su padrastro Edmundo, Manuel Andeta, así como conocer en Raúl, Pedro Moreno, la cara del amor verdadero a pesar de la diferencia evidente de clases sociales. La trama hace un conjunto perfecto las dos historias que cautivaron al público años atrás. La primera de ellas, Paloma, producida por Ernesto Alonso y que llevó en el papel estelar a Ofelia Medina, una mujer comprometida con su padre Gustavo, Aarón Hernán, y su hermano Gabriel, Enrique Novi, a sacarlos adelante, ya que además de estudiar Derecho y estar próxima a graduarse, Paloma es mesera por las noches y así obtener un ingreso extra. Su vida se complica con la aparición de Daniel, Andrés García, que pretende enamorarla a pesar de la oposición de su madre, encarnada por Berta Moss, que guarda un terrible rencor que se acentúa cuando descubre que Paloma es hija de Gloria, Carmen Montejo, la mujer que presuntamente mató al padre de Daniel. Y es Muchacha de Barrio, también producida por El Señor Telenovela, la que en 1979 serviría como antecedente directo para crear la nueva versión en el 2015. En esta, Laura es interpretada por Ana Martín y pone sus ojos en Raúl, Humberto Zurita. Las diferencias sociales son el principal obstáculo, pero sin duda alguna la presencia de Susana, Kitty de Hoyos, es determinante en esta historia, ya que lleva una doble identidad y está encaprichada con Raúl. En el año 2009, Corazón Salvaje vería por cuarta vez su aparición en la pantalla chica, pero esta vez con una variante, fusionada con otro clásico de los años 90.
Producida por Salvador Mejía, la última versión del clásico de Caridad Bravo Adams, en el que descubrimos un romance épico dentro de sus 3 versiones anteriores entre Mónica, Edith González y Juan del Diablo, Eduardo Palomo, en su versión de 1993. Derivado del engaño de Aimé, Susana Dos Amantes, hacia el pirata para terminar casándose con Renato, Fernando Allende, como sucedió en el año de 1977, las cosas cambiaron radicalmente para entramarse con el argumento de "Yo compro esa mujer". En 1990 conocimos a los Montes de Oca, una encumbrada familia del siglo XX, donde el pasado de sus integrantes era marcado por la tragedia en la que las hermanas Matilde, Alma Muriel y Blanca Flor, Connie de la Mora, vivieron un triángulo amoroso con Rodrigo, Enrique Rocha. En el año 2009, la apuesta de Salvador Mejía rescató la anécdota de las hermanas, ahora encarnadas por Elena Rojo y Laura Flores, así como el del terrible Rodrigo, llevado de nueva cuenta por el primer actor Enrique Rocha. El niño, producto del amor de María del Rosario, Laura Flores, con un pescador y que fuera alejado de su madre por el despiadado Rodrigo, se convertirá en Juan del Diablo, aquel temido pirata rey de los mares que toma el apellido Aldama cuando es protegido por un importante caballero que le permite acceder a los Montes de Oca, pretendiendo casarse con Aimé, Araceli Arámbula, cuya decisión es la de casarse con su primo Renato, Cristian de la Fuente, y es cuando interviene la novicia Regina, encarnada por la misma actriz, la que logra apaciguar el alma de Juan y llegar a su corazón. La búsqueda de nuevas fórmulas de la telenovela es una tarea constante que ha explorado nuevos caminos al retomar éxitos de antaño para traerlos a la modernidad y añadirles su sello personal. El éxito probado de numerosos títulos permite recordarnos que la telenovela es una historia de amor y que lo que varía es la forma en que se nos es contada.